Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Leoncraft y esta vez voy a mostrarle 9 juegos que van a salir en agosto. 2 de ellos salen hoy. Salen para algunas plataformas como PS4, PS5, Xbox Series, Steam, como dice aquí arriba. El primero que vamos a ver será Adore. Es como un juego como mezcla entre Monster Hunter y Pokémon, porque en este juego tú lo que tienes que hacer es capturar a los monstruos para volverlos partes de tu equipo, mientras vas luchando contra otros monstruos e intentas sobrevivir más o menos. Hasta ahora es un ending, así que realmente no es un juego completo. Solo tenemos esto. Pero como sale hoy, pueden ir a comprarlo por ahí. Si sale, no me acuerdo cuánto vale en sí, pero ahí está. Ok. El segundo juego de hoy se llama Gord. Sale el 8 de agosto para plataformas de PlayStation 5, Xbox y PC. Es un juego de RPG, bueno, no de RPG, de estrategia que parece RPG y contiene mucha supervivencia. Es un juego que requiere de mucha paciencia y esfuerzo, porque aquí hay muchos monstruos, muchos problemas y que lo principal son las tropas. No es como otro juego con tropas que prácticamente tú las puedes hacer crecer rápido, las puedes conseguir rápido. Este juego, esa población que tú tienes que cuidarla bien, porque los aldeanos son prácticamente oro. Si llegas a perderlos, incluso a uno, puede ser muy malo. Tienes que intentar mantenerlos y que no se te vayan, porque hay muchas cosas que pueden hacer que se vayan, como que pueden hacer que se vuelvan locos o que terminen muriendo por los ataques o enfermedades. Y no puedes recuperarlo al menos que logres convencer a alguno que ande caminando por ahí, que es raro. O que nazca un niño, ¿lo ven? Así que hay que tener cuidado. Pero por eso es que este juego es muy bueno. Vamos con el siguiente. Este es el número 3. Sale el 8 de agosto y se llama Tower of Fantasy. Es un juego como Genshin Impact, pero que además de tener mucho parecido a Genshin Impact, es un juego de prácticamente como un apocalipsis robótico, un apocalipsis así. Y nuestro personaje tendrá que intentar derrotarlos para salvar el mundo otra vez. Así que este es en sí un poco el tema del juego. Sale para PS4 y PS5. O sea, PlayStation 5. Y tendremos algunos personajes. No puedo decir mucho de él. Sé que solo saldrá el 8 de agosto. Es una experiencia interesante. Y más o menos vale la pena comprarlo. Para los que les guste ese tipo de diseño gráfico. Vamos con el siguiente. El siguiente título es Everspace 2. Sale el 15 de agosto. Y es prácticamente una odisea espacial. A diferencia del 1, este es mucho más lineal. Es un indie. Y tiene en sí algunas cosas que lo apoyan. Este juego es prácticamente para mí más divertido. Puedes personalizar tus naves. Y prácticamente es puzzle. Es estrategia y puzzle. Hay misterio. Y es un poquito más oscuro. Como quiera. Vamos con el siguiente. Claro, yo recomiendo que lo compren. Ok, este es el siguiente título.
es Atlas Falls. Sale el 10 de agosto y se ve muy bien, pero eso es lo que hace que también yo sospeche un poco de que este juego sea muy bueno con respecto a los ataques, pero con respecto a enemigos y historia puede llegar a ser en un nivel un poquito bajo. Vamos a ver en las partes a lo que yo me refiero. Miren eso. Cuando tú miras se ve increíble. Es un guerrero que prácticamente quiere vencer a los dioses que esclavizaron a la humanidad. Mientras que él tiene un guantelete que le permite usar la arena a su antojo como arma. Entonces prácticamente él tiene que vencer a los dioses de eso, enfrentándose a enemigos por ahí. Y tiene un gran nivel de personalización, eso sí. Pero puede ser que sea básico en historia y que aburra rápido. Así que hay que ver. Primero dejen que salga en vez de comprarlo inmediatamente. Esperen que salga. Y luego, después de mirar unos gameplay, si a ustedes les gusta, lo compran. Como quiera. Vamos con el siguiente título. Este es el siguiente. Este se llama Wayfinder. Sale el 15 de agosto también. Es un MMO muy bueno. Realmente. Para mí se parece mucho a Fortnite en apariencia de los personajes. Pero realmente no tiene nada que ver. Aquí tú haces a tu personaje y vas recogiendo objetos para que vaya subiendo de nivel y aumentando. Tú decides si ser un saqueador, un buscador, un demonio, un luchador, un guerrero, un mago. Prácticamente es un juego de rol también, más o menos. Donde vas recogiendo objetos y vas peleando. Además de que va a estar gratis y que saldrá en PC4, ya que hay pocos que salen en PlayStation 4 estos días ya. Realmente para mí parece un buen juego. Claro, no va a ser la gran cosa, pero se entiende. Vamos con el siguiente. El siguiente título es Shadow Gambit. No sé si se pronuncia así. Shadow Gambit. Saben que mi inglés no es 100% el bueno. Bueno, es prácticamente un juego de piratas que también es un juego de magia y misterio y de sigilo, donde tú tienes que intentar hacer eso prácticamente y tienes que ir sigilosamente con mucho cuidado. Este juego sale el 17 de agosto y yo al verlo en esa área se ve bien con respecto al sigilo y a eso. Para los que les gusta más la lucha física y el descontrol, es un juego un poco más difícil, pero también es un poco recomendado. Claro, como voy a decir siempre, si están dudosos, esperen a que pase el día ahí y no lo compren de inmediato. Esperen a ver gameplays y si no les gusta, ya, como quiera. Vamos con el siguiente título y último de este día. Bueno, este es el último título de hoy. Se llama For Solis. Sale el 22 de agosto. Es un juego de Unreal donde prácticamente tenemos que... Nosotros somos como una persona que fue enviada a Marte a investigar un problema que se llevó en la base Fort Solis. Y tenemos que averiguar qué fue lo que pasó, porque ahora mismo está abandonada, pero aquí nos habían dado una alerta de que necesitaban ser salvados. Prácticamente es un juego de elecciones. Dependiendo de tus elecciones, obtendrás un buen final o un mal final. O mueres o vives. Así que tienes que tener cuidado. Es mundo lineal y abierto, o sea que es entre medio. Y es de supervivencia. Como
posapocalíptica alienígena o algo así. Como quiera. Es para este 22 de agosto. Bueno, recuerden darle like y suscribiros. Y nos vemos para la próxima parte. Adiós.